Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola chicos, les saluda el profesor Juan Carlos Acosta Salazar. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante y muy sencillo. El tema es los pronombres. Tenemos varias clases de pronombres. Pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, indefinidos, etc. Pero el día de hoy en particular vamos a hablar de los pronombres personales, ¿sí? Primero vamos a definir qué son los pronombres. Nos dice, son palabras que, mira acá, son palabras que reemplazan. ¿Que reemplazan a qué, profesor? Sígueme, no te pierdas, ¿ah? Son palabras que reemplazan al sustantivo. ¿Cómo así, profesor? No te entiendo. No te preocupes. Acá tenemos 3 ejemplos. Y de seguro que con estos ejemplos me vas a entender. Tenemos a Sara, a Jaimito y a un libro. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Sara, Jaimito, libro. La oración es esta. Sara es muy inteligente. Díganme ustedes, ¿cuál es el sustantivo en esa oración? Sara es muy inteligente. Profesor, ya lo tengo. El sustantivo es Sara. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es algo bien bonito. ¿Qué dice acá? Reemplaza ¿a qué? Al sustantivo. Entonces, nosotros vamos a reemplazar al sustantivo Sara. ¿Por qué? Díganme ustedes. Por un pronombre. ¿Y cuál es ese pronombre? Profesor, ese pronombre es ella. Muy bien. Ella. Ya no dices Sara es muy inteligente. Sino esa palabrita Sara está reemplazando por un pronombre. Y dices de esta manera, ella es muy inteligente. Muy bien. El siguiente, Jaimito. Jaimito es educado. La oración es, vuelvo a repetir, Jaimito es educado. ¿Cuál es el sustantivo en esa oración? Sencillo, profesor. El sustantivo es Jaimito. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es a reemplazar al sustantivo. ¿Por qué? Por un pronombre, profesor. Muy bien. ¿Y cuál es ese pronombre? Díganme ustedes. Profesor, sencillo. Ese pronombre es él. Muy bien. Él, ¿ah? Él. ¿Con tilde o sin tilde? A ver, piensan, ¿ya? ¿Con tilde o sin tilde? Profesor, con tilde. Cuando tú hablas de él y hace referencia a pronombre, siempre lleva tilde, ¿ah? Siempre lleva tilde. De esto no te olvides, ¿ah? El siguiente, libro. El libro es nuevo. El libro es nuevo. Díganme ustedes, ¿cuál es el sustantivo? Sencillo, profesor. El sustantivo es libro. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo bien chévere, ¿ah? Lo vamos a reemplazar ese sustantivo por un pronombre. Muy bien. ¿Cuál es ese pronombre? Les ayudo, ¿ya? Ese pronombre es esto, ¿sí? Esto. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Este pronombre está reemplazando al sustantivo libro. Espero que me dejen entender. Muy bien. Ahora hablamos matemáticamente. El pronombre ella más el pronombre él. ¿Qué pronombre nos da? Vuelvo a repetir. Ella más él. ¿Qué pronombre nos da? Sencillo, profesor. Nos da el pronombre
Ellos, muy bien. Ellos, ¿ya? Ahora vemos los ejemplos. En este cuadrito vamos a completar con un pronombre, ¿sí? Vamos a completar con un pronombre. Primero vamos a completar con un sustantivo. Luego ese sustantivo lo vamos a reemplazar por un pronombre. Muy bien. La oración es: Sara es hermosa. Sara es hermosa. ¿Cuál es el sustantivo en esa oración? Piensan a ver todos, ¿ya? Sara es hermosa. Profesor, sencillo. El sustantivo es Sara. Muy bien. Ahora esa palabrita Sara lo vamos a reemplazar. ¿Por qué? Por un pronombre. Muy bien. ¿Por qué pronombre lo reemplazamos? Díganme ustedes. Profesor, sencillo. Se reemplaza por el pronombre ella. Muy bien. Ella es hermosa. Muy bien, niños. Ahora vemos clasificación de los pronombres. En primera línea tenemos a los pronombres personales. Los pronombres personales se clasifican en dos grupos: pronombres personales que pueden ser núcleo del sujeto y pronombres personales que no pueden ser núcleo del sujeto. Y no te olvides que los pronombres reemplazan a un sustantivo. Vemos los pronombres personales. Vuelvo a decir, los pronombres personales se clasifican en dos grupos, que pueden ser núcleo de sujeto y no pueden ser núcleo de sujeto. Los pronombres personales son palabras variables, ¿sí? Son palabras variables. ¿Por qué variables, profesor? Porque los pronombres personales tienen número, persona y género, ¿ya? Número, persona y género. En número tenemos dos: singular y plural. Singular de uno y plural más de dos. En persona tenemos primera persona, segunda persona, tercera persona. Y en género tenemos masculino y femenino. Vemos los pronombres. En primera persona, pronombre que puede ser núcleo del sujeto: yo. Pronombres que no pueden ser núcleo del sujeto: me, mi, conmigo, ¿sí? Segunda persona: tú, usted. Pronombres que no pueden ser núcleo del sujeto: te, ti, contigo. En tercera persona: él, ella, ello. Pronombres que no pueden ser núcleo del sujeto en tercera persona tenemos: lo, la, le, se, si, consigo. Muy bien. Ahora vemos en plural. En primera persona tenemos nosotros, nosotras. Muy bien. Pronombre que no puede ser núcleo del sujeto. En primera persona, en plural, tenemos al pronombre nos. Muy bien. En segunda persona, ustedes. Pronombres que no pueden ser núcleo del sujeto en segunda persona. Tenemos al pronombre se y al pronombre os. Muy bien. Pronombre en tercera persona: ellos, ellas. Pronombres que no pueden ser núcleo del sujeto: los, las, les, si, consigo. Muy bien. Vamos a repetir una vez más. En primera persona: yo, me, mi, conmigo. Muy bien. En segunda persona: tú, usted,
te, ti, contigo. Muy bien. En tercera persona, él, ella, ello, lo, la, le, se, si, consigo. Muy bien. Ahora vemos el plural. Primera persona, nosotros, nosotras, nos. En segunda persona, ustedes, se, os. En tercera persona, ellos, ellas, los, las, les, si, consigo. Muy bien. Todo esto lo vamos a practicar en la clase Zoom. Muy bien, chicos. Ahora vemos los pronombres que pueden ser núcleo del sujeto y los pronombres que no pueden ser núcleo del sujeto. Dice reconocimiento del sujeto. Ustedes saben, una oración tiene dos elementos muy importantes, sujeto y predicado. El sujeto es persona, animal o cosa quien realiza la acción o de quien se dice algo, y el predicado es acción que realiza el sujeto. Acá tenemos dos preguntas para reconocer el sujeto. La primera pregunta es ¿quién? Más el verbo más el complemento. La segunda pregunta es ¿qué? Más verbo más el complemento. ¿Quién se utiliza cuando se trata de personas o animales? ¿Qué se utiliza cuando se trata de cosas? Muy bien. Ahora vemos los ejemplos. Él ayudó al anciano. Lo primero que tienes que hacer es reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Ya saben, el verbo es una palabrita que expresa acción. Profe, sencillo. El verbo es ayudó. Muy bien. Ayudó. Ahora aplicamos el método. Aplicamos la pregunta. ¿Quién? Más el verbo en este caso sería ayudó. ¿Quién ayudó? El complemento sería el anciano. ¿Quién ayudó al anciano? La respuesta de esta preguntita vendría a ser el sujeto. ¿Quién ayudó al anciano? Sencillo, profesor. Él. Muy bien. Por lo tanto, él vendría a ser el sujeto. Pero, profe, arriba dice núcleo del sujeto. Te explico. El núcleo del sujeto vendría a ser la palabrita más importante del sujeto. ¿Cuál es, en esta oración, cuál es la palabrita más importante del sujeto? Profesor, él. Muy bien. Y él es un pronombre. Por ello dice, puede ser núcleo del sujeto. Ya vemos. Y ayudó al anciano que vendría a ser, perdón, ayudó al anciano vendría a ser el predicado, ¿ya? Muy bien, el siguiente. Ella compró alcohol. ¿Cuál es el verbo? Profesor, el verbo es compró. Muy bien. Ahora realizamos la pregunta. ¿Quién compró alcohol? Ella. Excelente. Y ella vendría a ser el sujeto. También vendría a ser el núcleo del sujeto porque ella es la palabrita más importante del sujeto y ella es un pronombre. Compró alcohol. Vendría a ser el predicado. Muy bien, entonces el núcleo del sujeto en estas dos oraciones son él en la primera oración, ella en la segunda oración. Vemos la siguiente. No pueden ser núcleo del sujeto.
¿Qué pronombres no pueden ser núcleo del sujeto? No pueden ser núcleo del sujeto los pronombres enclíticos, ¿sí? Los pronombres enclíticos. Profe, ¿qué son los pronombres enclíticos? Son aquellos pronombres que se pueden adosar al final de los verbos. Es decir, son aquellos pronombres que se ubican después del verbo. La pregunta es, ¿va pegadito al verbo o separado? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Pegadito, profesor. Muy bien. Entonces, para pasar, los pronombres enclíticos son aquellos que se ubican después de un verbo y están pegaditos. Muy bien. Así para que me entiendan mejor, ¿sí? Vemos los ejemplos. Dáselo. Dáselo. ¿Cuál es el verbo? Profesor, el verbo es da. Muy bien. Da. Celo, ¿qué vendría a ser? Celo. Profesor, vendría a ser pronombres enclíticos. Recuerdan, los pronombres enclíticos se ubican después del verbo y están pegaditos. Así como pueden ver acá, ¿sí? Ahí está, celo. Pronombres enclíticos, también conocidos como pronombres personales, pero que no pueden ser núcleo del sujeto, ¿ya? Los pronombres enclíticos son aquellos que no pueden ser núcleo del sujeto y los pronombres enclíticos están dentro de los pronombres personales. El siguiente ejemplo. Dímelo. ¿Cuál es el verbo? Profesor, el verbo es el verbo decir, ¿no? Dímelo. ¿Y cuáles son los pronombres? Profesor, los pronombres son melo, ¿sí? Melo, ¿ya? Estos dos pronombres están ubicados después del verbo y están pegaditos. Entonces ahí tenemos el pronombre me y el pronombre lo. Ahora vemos los ejercicios. La pregunta del millón es: identifica los pronombres en las siguientes oraciones. La primera oración es: ella es muy amable. Ella es muy amable. ¿Cuál es el pronombre en esa oración? Profe, el pronombre es ella. Muy bien. Tenemos el pronombre ella, ¿ya? ¿Qué estará reemplazando? Profesor, está reemplazando a un sustantivo, ¿sí? Está reemplazando a un sustantivo. La oración puede ser de esta manera, ¿no? Ruth es muy amable. Ruth es muy amable. ¿Y cuál es el sustantivo? Profesor, el sustantivo es Ruth. Pero ese sustantivo lo estamos reemplazando por un pronombre. Y ese pronombre es ella. Muy bien. La siguiente oración. Yo quiero ser policía. Ella, médico. ¿Cuántos pronombres tenemos en esta oración? Profesor, sencillo. El primer pronombre es yo. Muy bien. El siguiente. A ver, díctame ustedes. Sencillo, profe. El siguiente es ella. Muy bien. Excelente. El siguiente ejercicio. Él es inteligente. Él es inteligente. ¿Cuál es el pronombre? Profesor, ya lo tengo. El pronombre es él. Muy bien. Él. No te olvides. ¿Ah? Él está con tilde. Cuando es pronombre, él siempre lleva tilde. ¿Sí? Vemos acá. Él con tilde, que es el pronombre. Él sin tilde. Esto ya saben ustedes. ¿Qué es determinado?
determinante. ¿Cuándo él no lleva tilde? Cuando acompaña a un sustantivo. Por ejemplo, el profesor, el joven, el maestro, el abogado, etc. Esta palabrita él está acompañando a un sustantivo. Y cuando él acompaña a un sustantivo no lleva tilde. No te olvides, ¿ah? La siguiente. Llévamelo. Llévamelo. Falta la tilde acá. Llévamelo. Esto es un caso particular, ¿sí? Atentos todos acá, ¿ah? Atentos. Vamos a descifrar esta palabrita. Lleva. Profesor, lleva es un verbo, ¿sí? Lleva es un verbo. Muy bien. ¿Te recuerdas de los pronombres enclíticos? A ver, recuerdan, ¿ya? Pronombres enclíticos. Profe, sencillo, ya me recordé. Los pronombres enclíticos son aquellos que se ubican después de ¿qué? De un verbo. ¿Está separado o está pegado? Profesor, está pegadito. Muy bien. Entonces, una vez más, los pronombres enclíticos son aquellos que se ubican después, ahí tenemos, después de un verbo. Y el verbo es lleva, ¿ya? Después de un verbo. ¿Está separado o está pegadito? Profesor, está pegadito. Muy bien. Ahí tenemos. Entonces, ¿cuántos pronombres tenemos acá? Llévamelo. Profe, es sencillo. El primer pronombre es me. Y el siguiente pronombre es lo. Muy bien. Entonces tenemos dos pronombres. Profe, no me quedó claro. No te preocupes, un ejemplito más, ¿ya? El verbo es da, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es algo bien bonito. Un pronombre lo vamos a unir a ese verbo, ¿ya? Puedes decir, dame, ¿no? Dame. ¿Cuál es el verbo? Da. Dame. El pronombre es me. ¿Está unido o está separado? Profesor, están pegaditos. Muy bien. También puede ser la palabrita dámelo. Dámelo. ¿Cuántos pronombres tenemos ahí? Lo. Tenemos dos pronombres. Y están ubicados antes o después del verbo. Después, profesor. Muy bien, no te olvides, ¿ah? Muy bien, chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la clase vía Zoom. Les espero. Cuídense.